Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a un nuevo programa más de enseñanzas bíblicas. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, cada hermano, cada hermana, joven, niño que está ahí atento a la sintonía del programa. Le doy las gracias a Dios por esta bendición que me concede de poder aprender con ustedes a través de la enseñanza, a través de de la impartición de estos temas tan importantes que nos ayudan a nosotros, a nuestra reflexión de la palabra de Dios y también a nuestra interpretación de la Escritura. Todo esto apunta a que podamos ser buenos intérpretes de la palabra de Dios, buenos predicadores, buenos expositores de la palabra de Dios. Así que le doy la bienvenida y le invito a que juntos comencemos el estudio del día de hoy, que es la continuación del programa anterior, en donde hablamos acerca de los nombres y títulos de Jesucristo. Todo esto porque estamos hablando de Cristología y el estudio de estos títulos o la reflexión de estos títulos y nombres o atributos de Jesucristo nos ayudan a entender su naturaleza, nos ayudan a entender quién es Jesucristo, cuál es su obra, cuál es el impacto de la obra de Cristo en nosotros y cuál es nuestra posición también frente a Cristo al darnos cuenta de quién es Él. Lo mencionamos en el programa anterior de que hay veces que tenemos un concepto tan básico de quién es Jesucristo que minimizamos también la obra de Cristo, minimizamos también el impacto del sacrificio de Cristo, de lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Por eso es que es importante tener un conocimiento claro de quién es Cristo, más profundizado, porque eso nos va a ayudar a conocerlo más y a querer ser más como Él, a poder interesarnos por Jesucristo, no de una manera superficial, sino que de una manera profunda, al nivel de que queramos ser como Cristo, de que queramos compartir nuestra vida completamente con Él, de que queramos ser como Él y de que actuemos como Él. Esa es la finalidad de esto. Entonces, alcanzamos a ver una primera parte de lo que reflejan estos nombres y títulos, porque mencionamos que estos nombres que estamos estudiando, estos títulos, estas referencias acerca de Cristo, eh, nos ayudan a entender en parte lo que es la naturaleza de Cristo en primer lugar, su posición en la Trinidad en segundo lugar y en tercer lugar su obra en el mundo a favor de nosotros. Ya vimos lo que es la naturaleza de Cristo, o los nombres y títulos y atributos que nos hablan acerca de la naturaleza de Cristo, como el primogénito de toda creación, como la cabeza de la iglesia, atributos como su santidad, su justicia, el juez, Él es el verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Hombre. Vimos muchos títulos, referencias acerca de Cristo que nos dan a entender nos dan mayor información acerca de la naturaleza de Cristo, ya de quién es Él. Hoy día vamos a ver estos dos puntos finales que son la posición de Cristo en la Trinidad y la obra de Jesucristo en el mundo a favor de nosotros. Y el primer título o el primer término de referencia es alfa y omega. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y capítulo 22 13, en donde el mismo Jesucristo él se declara a sí mismo como el principio y el fin, como el alfa y el omega, el principio de todas las cosas. Una referencia una referencia que nosotros solamente la podríamos atribuir a Dios y que es atribuible a Dios. Pero aquí podemos ver esta declaración de Jesucristo en donde él se identifica claramente con la naturaleza divina, se identifica a sí mismo con la divinidad. Entonces, eso nos da a entender claramente a nosotros que él es Dios, Él es la divinidad, es el principio y el fin. Entonces nos da claridad en cuanto a que Él también es la divinidad y por lo tanto Él eh, tiene una posición en la Trinidad. Recordemos que cuando hablamos acerca de la Trinidad hablamos de un concepto que era la economía trinitaria o la subordinación dentro de la Trinidad. Entonces eso nos da a entender que cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juegan un papel o tienen una posición dentro de lo que es la naturaleza trinitaria.
Entonces, esta declaración que Él es el alfa y el omega nos dan a entender que Él es Dios. Entonces, que Él es parte también en su posición, eh, Él es divino, ¿ya? Y que coexiste, ¿ya? En esta naturaleza trinitaria, ¿ya? Podemos decir que, eh, no quiero decir que Él es parte de la divinidad porque Él es la divinidad, pero sí tiene una posición en su divinidad, tiene una posición en esta naturaleza trinitaria, en esta naturaleza trina. Otro título es el Emanuel, que es más conocido por nosotros. En Isaías capítulo 9, versículo 6 y Mateo 1, 23 se nos habla acerca de Emanuel. Dios, que significa literalmente Dios con nosotros. Tanto en Isaías como Mateo afirman que el Cristo que nacería en Belén sería Dios mismo, quien vendría a la tierra en forma humana para vivir entre su pueblo. Entonces nos da a entender aquí que Jesucristo es Dios, Dios con nosotros. Entonces, nos da a entender esa naturaleza divina de Jesucristo. La escritura es clara en describir aquello. Entonces vemos claras alusiones de Jesucristo o claras descripciones de Jesucristo como Dios, como la divinidad, ¿ya? Pero también haciendo esta distinción, haciendo una clara distinción entre Jesucristo y el Padre. Y así también a su vez haciendo una clara distinción entre Jesucristo y el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Entonces vemos que hay una distinción, por lo tanto, si hay una distinción, cada una de estas personas distintas de la divinidad juegan un papel, tienen un rol. Y lo que mencionábamos anteriormente, hay una subordinación dentro de la Trinidad, hay una economía trinitaria. Emmanuel, Dios con nosotros, nos da a entender claramente la divinidad de Jesucristo. Perdón. Otro título que ya lo hemos visto cuando hablamos acerca de quién es Jesucristo, hablamos del yo soy. Juan capítulo 8, 58 hace referencia, bueno, cuando Jesucristo él dice yo soy, él está haciendo clara alusión a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios se presenta a Moisés declarando el nombre yo soy, el eternamente existente en sí mismo y por sí solo. Entonces, cuando Jesucristo se describe a sí mismo como el yo soy, ¿ya? Él está dando a entender que él se está identificando claramente como el Señor del Antiguo Testamento, el yo soy del Antiguo Testamento, el que se presentó a Moisés, a Abraham, a los patriarcas. Cuando Jesús se adjudicó a sí mismo este título, los judíos trataron de apedrearlo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? Que si Jesús hubiese sido un simple profeta, un simple maestro, la reacción de los fariseos no habría sido esta cuando Jesucristo él dice yo soy. Ellos entendían que él estaba declarando ser el Dios eterno, el inmutable Jehová del Antiguo Testamento. En otra ocasión cuando él dice yo y mi Padre somos uno, también se escandalizaron los fariseos, los líderes religiosos y querían apedrearlo, querían darle muerte porque ellos le decían tú siendo hombre te haces igual a Dios. Cuando él decía cuando se decía ser el Hijo de Dios. Entonces vemos que, que Jesucristo claramente, en la Escritura nosotros lo vemos claramente como un ser divino, que tomó forma de hombre, ya Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Sin embargo, él aún seguía siendo Dios. Ahí hay otro término también dentro de lo que es la teología, el estudio acerca de la naturaleza de Jesucristo, que es conocido como la unión hipostática. Y la unión hipostática nos habla acerca de esta naturaleza doble de Jesucristo. Ahora, para muchos es muy complicado hablar de esto, porque hablamos de la naturaleza
de la naturaleza tripartita de Dios, de una única naturaleza, pero que se manifiesta en tres personas distintas. Pero también ahora estamos hablando acerca de la naturaleza doble de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, aquí esto nos vuela la cabeza porque pensar en todo esto y tratar de darle una explicación, obviamente que es difícil, obviamente que es difícil. Hay doctrinas, hay enseñanzas en la Escritura como esta, como la Trinidad, como la unión hipostática que nos invita a poner en práctica nuestra fe, no la razón. En primer lugar, la fe. Si lo hiciésemos por la razón, llegamos a un punto que no podemos comprenderlo, pero si lo hiciésemos así, tendríamos que ser, si la razón está al servicio de la fe, tendríamos que ser suficientemente humilde en nuestro razonamiento para declarar que creemos 100% con certeza de lo que la Escritura dice es real. Y a partir de lo que la Escritura nos dice, que quizás no tenga una explicación razonable, sí, a partir de aquello que dice, razonar coherentemente acerca de aquella enseñanza, en este caso de la Trinidad o de la unión hipostática. La unión hipostática nos habla acerca de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Entonces, cuando el Señor tomó forma de hombre, como dice Filipenses, cuando se despojó de todo tomando forma de hombre, Él no dejó de ser Dios. Cuando Filipenses habla de que se despojó de todo, no se despojó de su divinidad. Él se despoja de lo que es su posición, no de su naturaleza, sino que de su posición como Dios. Él siguió siendo Dios, pero en una posición distinta. Tomó forma de hombre. Entonces la unión hipostática nos habla acerca de la divinidad de Jesucristo y también de la humanidad de Jesucristo, que no es 50% divino y 50% humano, sino que es 100% divino y 100% humano. Entonces, y también lo mencionamos anteriormente en el programa anterior, que hablamos acerca de los milagros, de la actividad de Jesucristo, y muchas veces nosotros delegamos o atribuimos tales milagros a Jesucristo debido a su naturaleza divina y otro a su humanidad. Pero también hacíamos el ejercicio de pensar no tan solamente en que Jesucristo hizo todo porque o o pudo resistir toda tentación, o pudo hacer todo lo que hizo porque era Dios solamente. También tenemos que tomar en cuenta la parte humana, y que la parte humana dependía de su Padre, de Dios, y por lo tanto que muchas de sus actividades también dependían de esa, valga la redundancia, de esa dependencia que él tenía de Dios, del Espíritu Santo, de las horas y horas que pasaba en comunión o intimidad con Dios, con el Padre. Entonces, eh, la unión hipostática nos habla acerca de esta doble naturaleza, ¿ya? Y en estos títulos, por ejemplo, como el Emmanuel, como el Yo Soy, eh, eh, nos dan clara evidencia de esa naturaleza divina que no se ha perdido, ¿ya? Sino que está ahí presente en Jesucristo. Está presente en la humanidad de Jesucristo, aún así está presente la divinidad de Él. Entonces, obviamente que son términos totalmente, terminología totalmente difícil de comprender, pero no tan difícil de poder razonar y razonar en base a los argumentos bíblicos. Señor de todos. Hechos capítulo 10, versículo 36 nos habla acerca de esto. Jesús es el soberano gobernador sobre todo el mundo y de todas las cosas que hay en él, de todas las naciones del mundo y particularmente del pueblo elegido de Dios, tanto gentiles como judíos. El Señor Jesucristo es Señor de todos. Y esto también es un término aplicable, obviamente, a la divinidad. Entonces, todos estos términos que estamos estudiando nos hablan, en este caso, nos hablan acerca de su posición eh, en la Trinidad, que Él también es divino, que Él es la divinidad.
¿ya? Pero no entendiéndolo desde el punto de vista del modalismo o monaquismo. ¿Recuerdan qué era eso? Que Jesucristo se convierte, o que Dios se convierte en Jesucristo, que Jehová del Antiguo Testamento se convierte o toma forma de Jesucristo y que Jesucristo toma forma del Espíritu Santo. ¿Ya? De hecho, esa es una de las formas en cómo las iglesias unitarias eh, argumentan que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el único Dios. De ahí que viene el nombre de aquellas iglesias llamadas solo Jesús, donde ellos reconocen solamente a Jesucristo como el Dios verdadero, ¿ya? Como el título que también nos da a conocer esa divinidad de Jesucristo, el Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, que nos habla de Jesucristo como el Dios verdadero. Pero eso nos está refiriendo a que Jesucristo sea, la persona de Jesucristo sea el único Dios existente, ¿ya? Eh, en esta persona, o sea, en la persona de Jesucristo. La escritura es clara en mencionar tres personas distintas que eh, que comparten una misma naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, cuando se nos habla de que Jesucristo es Señor de todos, que Jesucristo es el Dios verdadero, se nos está hablando de que Él es Dios. Eso no lo podemos negar. Pero que Jesucristo es una persona dentro de la Trinidad, que es una persona en la naturaleza divina. Entonces, los unitarios, los denominados solo Jesús, ellos dicen que solamente Jesucristo es el único Dios, una única persona y un único Dios, que se manifestó en el Antiguo Testamento como Jehová, ¿ya? Y que muchos unitarios no consideran el Espíritu Santo como un ser divino, sino que lo consideran como algunos algunos partidarios de lo que es, de lo que son, como son los testigos de Jehová, que consideran al Espíritu Santo como una fuerza activa, cosa que este modo de pensar viene ya desde hace mucho tiempo, desde principios, desde inicios de la iglesia, y que se conoció en un tiempo como el arrianismo. Entonces, vemos que las declaraciones de la Escritura no son confusas en este tema. No son confusas, sino que nos hablan claramente acerca de la naturaleza de Cristo y su posición en la naturaleza divina. O sea, Él es Dios. Claramente se nos presenta a Jesucristo como Dios. El Dios verdadero que se nos presenta en 1 de Juan capítulo 5, 20, perdón, esta es una directa aseveración de que Jesús, siendo el verdadero Dios, no solo es divino, sino la divinidad. Entonces, eso también lo hemos mencionado muchas veces. Jesucristo no forma parte de la divinidad, sino que es la divinidad. Puesto que la Biblia enseña que solo hay un Dios, esto solo puede estar describiendo su naturaleza como parte del Dios trino. ¿Ya? Parte del Dios trino. ¿Ya? Ahí se está refiriendo a que Él tiene una parte en la posición trinitaria, pero no que forma parte de la naturaleza, sino que Él es Dios. Su naturaleza es divina, Él es la divinidad. Entonces, a veces en esto a veces, a ver cómo lo puedo decir, es difícil a veces utilizar bien el vocabulario porque a veces nos encontramos con un juego, con un enredo eh, de palabras que nos hacen confundirnos un poco. Porque nosotros podríamos decir muy tranquilamente, Jesucristo es parte de la divinidad.
Y también podríamos decir Jesucristo es parte de la Trinidad, y eso son cosas muy distintas. ¿Es parte de la Trinidad? Sí, porque nos habla de su posición en la Trinidad. Pero ¿es parte de la divinidad? No. ¿Por qué? Porque Él es la divinidad. Su naturaleza es la divinidad. Su naturaleza es divina, por eso que Él es la divinidad y no es parte de la divinidad, es parte de la Trinidad, porque eso nos habla acerca de su posición. Pero decir que Él es parte de la divinidad, eso estaría hablando que en cuanto a su naturaleza. Y Jesucristo no es parte, no es una parte de la naturaleza de Dios. ¿Se recuerdan de los ejemplos o de las ilustraciones acerca de la Trinidad, del huevo, de la manzana, que la cáscara, la yema y la clara forman parte del huevo? ¿Ya? Pero la cáscara no es el huevo, la yema no es el huevo, ni la clara es el huevo. Los tres forman el huevo. Pero decir que Jesús es parte de la divinidad, nosotros estaríamos diciendo que Jesucristo entonces no es Dios. Estaríamos diciendo que la naturaleza divina se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la Trinidad divina se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? La naturaleza divina es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Yo creo que cada vez, cada vez lo enredo más con todas estas cosas en vez de aclarárselo. Pero todo esto nos hace reflexionar. Esto nos hace reflexionar mucho porque nos ayuda a entender, a poder clarificar, a poder descartar algunas cosas que nosotros pensamos que están bien y que realmente no están bien. ¿Por qué? Porque esto afecta nuestra visión, ¿ya? Como muchos dicen, nuestra como visión acerca de quién es Dios. En este caso, de quién es Jesucristo. Entonces, muchas veces nosotros con nuestras declaraciones hacemos de Jesucristo alguien más que no es, algo que no es. Y por lo tanto, obviamente, estamos, podríamos decir, estamos desechando en parte eh, lo que Cristo es en su naturaleza, estamos desechando la obra de Jesucristo en favor nuestro, como lo vamos a estudiar en los próximos títulos y nombres que vamos a ver. Entonces, es de mucha importancia tener claridad en todo esto de quién es Jesucristo, de cuál es su posición en la Trinidad, de cuál es su naturaleza. Entonces, es muy importante porque esto nos va a ayudar a tener un claro concepto, un sano concepto de quién es Jesucristo, ¿ya? Y no vamos a cometer errores. En los inicios de la iglesia ya lo vimos también, muchos por tratar de explicar la Trinidad, muchos por tratar de explicar o de argumentar qué era la Trinidad, o más que la Trinidad, de argumentar cuál era la naturaleza de Jesucristo, de quién era Él, si era 100% hombre, 100% divino, de si Él era Dios o no era Dios. Entonces muchos cometieron errores. ¿Por qué? Porque no tenían un concepto claro basado en las Escrituras. Muchos eran estudiosos de la palabra de Dios, pero muchos también cometieron errores al interpretar la escritura. Ahora, a pesar de que han pasado cientos de años, miles de años, aún así, hoy en día se cometen los mismos errores. Y tenemos estas creencias como les mencionaba anteriormente, de estos hermanos o de estas iglesias, estas comunidades cristianas llamadas los solos Jesús, los unitarios, testigos de Jehová también que no creen en la divinidad, muchos no creen en la divinidad de Jesucristo, otros creen solamente creen que Jesucristo es la divinidad y no hay más.
creen en estas herejías o mala interpretación de la escritura, del modalismo, del monaquismo, que Dios va tomando formas a lo largo de la historia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro todas estas referencias que nosotros encontramos en la escritura y le demos una buena interpretación y nos ayudan a nosotros en la comprensión de la persona de Jesucristo. Entonces, en cuanto a la posición de Jesucristo en la Trinidad, vimos términos como o referencias como el Alfa y el Omega, el Emmanuel, yo soy, Señor de todos y el Dios verdadero, que nos hablan acerca de esa divinidad de Jesucristo, pero su posición o su participación dentro de la Trinidad. Y en tercer lugar vamos a ver estos títulos, estas referencias de Jesucristo en cuanto a su obra en la tierra a favor de nosotros. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos estos títulos nos hablan acerca de la posición y la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina y su posición en la Trinidad. Perdón. Entonces, estos títulos que vamos a hablar ahora o que vamos a mencionar, vamos a reflexionar, nos hablan acerca de la obra de Jesucristo y que en base a que Él es el Hijo de Dios, que Él es la divinidad y que Él juega un papel muy importante dentro de lo que es la Trinidad, vamos a ver que estas acciones, estas obras, ya que Jesucristo hacen, eh, tienen mucha significancia para nosotros en relación a lo que Cristo, en relación a quién es Cristo, ¿ya? De ahí que la importancia de estas acciones radica en quién las hace, ¿ya? Y por eso es importante tenerlas claras. Como les decía, y quizás suene muy repetitivo, es muy importante tener claro quién es Jesucristo, porque así también nosotros tenemos un claro concepto del impacto y la obra que Cristo tuvo y sigue teniendo en nosotros, en el mundo, en la iglesia. En primer lugar, tenemos a que en la Escritura nos dice acerca de Jesucristo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La salvación es realizada a través de la fe, que es el don de Dios, que es el don de Dios que es entregado por Dios para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Aún la fe que nosotros tenemos para creer en Jesucristo, aún así esa fe que ha sido entregada a nosotros es un don divino. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe que es el don de Dios y Jesús, que es don de Dios y Jesús es tanto, perdón, la salvación es realizada a través de la fe que es el don de Dios y Jesús es tanto el fundador como el consumador de ella. De principio a fin, Él es la fuente y sustentación de la fe que nos salva. ¿Cuál es el único camino, cuál es el único medio para la salvación? Es la fe. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo somos justificados? A través de la fe en Jesucristo. Eso fue el punto principal que los reformadores eh, enseñaron, que la salvación no es por obra, sino que es por fe. La justificación por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. No la fe en una institución, no la fe en otra persona. No la confianza y la fe en la autoridad eclesiástica, como les decía, en una institución, en la iglesia, sino que la fe en Jesucristo, el fundador. La piedra, como mencionamos en el programa anterior, es la piedra angular. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Juan 3:16.
todo lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, la fe puesta en Jesucristo, es la que salva, es la que justifica. El pan de vida, otro título de Jesucristo, que nos habla acerca de la obra, del impacto de la obra de Cristo en nosotros, en nuestra vida. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Él es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35 y 6, 48. Así como el pan sostiene la vida en el sentido físico, Jesús es el pan que proporciona y sostiene la vida eterna. Dios proveyó el pan en el desierto para alimentar a su pueblo y proveyó a Jesús para darnos la vida eterna a través de su cuerpo que fue partido por nosotros. ¿Se acuerda que Jesucristo, él dice ahí en Juan capítulo 6? El capítulo 6 es muy extenso del libro de Juan. Y Jesucristo, él se da a conocer. Después que Jesucristo dio de comer a multitudes, multiplicó los panes, los peces, ya dio de comer a la multitud, él en un momento él dice, llega un momento en donde él comienza a decir, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy verdadera comida y verdadera bebida. El que come de mí, el que bebe de mí no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Así como le dice Jesucristo, así como sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, le dice, o sea, comieron un pan, el maná, pero que ese maná no era no era para saciar su hambre espiritual, la necesidad real de esas personas. Así Jesucristo les dice, así como ellos comieron el maná, ¿ya? Pero murieron, Él dice, yo soy verdadero pan, yo soy verdadera comida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás, el que bebe de mí no tendrá sed jamás, porque Él era el verdadero alimento. Jesucristo era lo que ellos realmente necesitaban. Lo que el mundo necesita es Jesucristo, ese alimento, esa hambre que el mundo tiene. Jesucristo es el que puede saciar esa hambre, porque Él es vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, aquí vemos que Jesucristo da a conocer esta gran realidad, esta verdad, pero muchos no quisieron creerlo. Muchos se escandalizaron cuando Jesucristo dijo esto. Cuando Jesucristo comenzó a entregar el verdadero pan, el verdadero alimento, lo que realmente necesitaba, la gente no quiso tomarlo. Muchos, capítulo 6, versículo 66 dice que muchos de los discípulos de Jesús, al oír estas cosas, ya dejaron de seguirle, se volvieron atrás, porque era muy dura la palabra. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían estar con Jesús, oír a Jesús, seguir a Jesús por los panes, como decimos siempre, por los panes y por los peces, por una comida física, momentánea, pasajera, que quita el hambre, quita la sed, pero que no quita y no sacia esa hambre y sed espiritual del hombre, esa verdadera necesidad. Jesucristo es el pan de vida. Otro título, otra referencia acerca de Jesucristo es que Él es el novio. Mateo capítulo 9, versículo 15. La personificación de Cristo como el novio y la iglesia como su novia revela la relación tan especial que tenemos con Él. Entonces vemos claramente que Jesucristo, Él se relaciona con su iglesia, con nosotros, Él diciendo que Él es el novio y nosotros somos la novia. Cuando Jesucristo, Él asciende a los cielos, o bueno, cuando les dice a sus discípulos que Él va a un lugar donde sus discípulos no pueden ir. Entonces le dice, voy
pues a preparar un lugar para vosotros, voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es una clara referencia, eso también lo vemos acá en el Evangelio de Juan, una clara referencia a esta costumbre en aquellos tiempos entre los novios, ya que cuando, cuando los novios se iban a casar, ¿ya? El novio se iba a la casa de su padre, por lo general se iba a la casa de su padre e iba a preparar un lugar dentro de la casa de su padre, un lugar donde ellos también iban a vivir, ¿ya? Una habitación más, un lugar más dentro de la casa del padre, del novio. Y cuando eso estuviese terminado, ¿ya? El novio iba a volver por su novia, por su esposa. Ya, porque desde el momento que ellos se comprometían en noviazgo, ya ellos eran marido y mujer, ¿ya? Desde ya eran marido y mujer. Pero aquí vemos esa tradición, podríamos decirlo así, esa costumbre, en donde el novio iba a preparar, literalmente iba a preparar un lugar, una morada para que donde él viviera, donde él estuviera, ella también pudiese vivir con él, pudiese estar con él. Entonces, vemos que también la parábola de las vírgenes prudentes, las insensatas, que nos hablan del novio, vemos que la escritura nos habla acerca de Jesucristo como el novio y la iglesia como la novia, y nos da a entender esa relación que existe entre Jesucristo y su iglesia. Y es muy importante esto porque esto nos deja ver la importancia que nosotros tenemos para Jesucristo, lo tan importante que nosotros somos para Él, lo muy importante que nosotros somos para Él. No tan solamente Él nos compró a precio de sangre, no tan solamente sufrió por nosotros, no tan solamente derramó toda su sangre, a pesar de que eso ya es lo máximo que puede hacer, pero aún así Él sigue interesado en nosotros. Podría decir, ya yo morí podríamos decirlo así, desde el punto de vista de nosotros, punto de vista humano, desde el raciocinio humano, ya hice todo lo que tenía que hacer. Di mi vida por ellos. Ahora que ellos muestren su interés por mí. Pero aún así Jesucristo sigue interesado en nosotros. Él sigue queriendo tener una relación íntima con nosotros. En donde él se declara como el novio. Y el novio viene a buscar a su novia. Y obviamente que él espera que su novia lo esté esperando. Y que esté en las condiciones, ¿ya? Que él espera. Entonces eso nos da a entender claramente la importancia que nosotros tenemos para el Señor, pero también nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como la novia de Jesucristo. Entonces vemos que este título, el novio, o esta referencia acerca de Jesucristo como el novio, no, nos dan a entender, nos aclaran ya esa importancia que nosotros tenemos para Jesucristo, la importancia que Él le da a esta relación que nosotros tenemos, porque la relación del novio y la novia, del esposo y la esposa, nos da a entender que hay que el Señor quiere tener una estrecha comunicación con nosotros, una íntima comunicación, relación con nosotros. Y también nos da a entender esa responsabilidad que nosotros tenemos como esposa, como novia de Jesucristo. Lo ideal, el ideal de la iglesia es que la iglesia esté a la altura del novio. Mucho se habla de que el hombre, ¿cierto? Del hombre tiene que estar a la altura de la mujer, de que se habla mucho de, de las responsabilidades del hombre frente a la mujer, pero la escritura aquí nos está hablando de la responsabilidad de la novia, de nosotros. Entonces, estos títulos nos dan a entender esa obra
eh, de Jesucristo, las obras de Jesucristo, la actividad, el ministerio de Jesucristo en relación al mundo, la iglesia y en lo personal a cada uno de nosotros. También tenemos en la escritura referencias de Jesucristo como el libertador. Romanos capítulo 11, versículo 26. Así como los israelitas necesitaban que Dios los librara de la esclavitud de los egipcios, así Cristo es nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Él nos vino a dar libertad. Vino a dar libertad a los cautivos. ¿Y a qué cautivos? Vino a dar libertad a los cautivos vino Jesucristo a traer libertad del cautiverio del Imperio Romano. No. Jesucristo vino a ser un libertador militar. Jesucristo vino a libertar a las almas que estaban sujetas, que estaban encadenadas, que estaban siendo prisioneras del pecado, de la oscuridad de Satanás. Él es nuestro libertador. Él nos libertó. Él nos dio vida. Él nos permitió poder abrir nuestros brazos que estaban encadenados. Él nos dio la libertad de poder ver la luz. Cuando también estudiamos en el programa anterior que Él es la luz del mundo. Él vino a traer libertad, que estábamos presos en la oscuridad. Y Él trajo luz a nuestra vida. No, nos vino a ser libre. El que está en Cristo, ¿ya? Él trae la verdadera libertad. El que está en Cristo realmente, verdaderamente es libre. Él nos vino a dar libertad. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos una vida de esclavitud? ¿Cuántos de nosotros vivimos en el mundo siendo esclavizados por el mundo? Pero cuando Cristo vino a nuestra vida nos trajo libertad. Ahora si reflexionamos, ¿cuántos de nosotros que ya vivimos en Cristo, cuántos de nosotros aún así vivimos atados a ciertas cosas? Cristo nos libertó del pecado, de la maldad, pero aún así, en nuestra vida en Cristo, aún así vivimos siendo esclavos, atados a algunas cosas que impiden que nosotros podamos desenvolvernos correctamente, de que nosotros podamos vivir una vida completamente entregada al Señor. Viéndolo de esta forma, Jesucristo constantemente liberta nuestra vida. Constantemente está desatando muchas ligaduras, muchas ataduras que hay en nuestra vida. El Señor siempre ha sido, será y seguirá siendo quien nos liberte. Y muchas veces necesitamos una libertad, no una liberación. No una liberación como muchos necesitan. Pero, pero sí necesitamos que Dios liberte algunas áreas de nuestra vida. Y a veces la llave la tenemos nosotros para desatar esas cadenas, para abrir esos grilletes que nos tienen atados, pero no somos capaces de hacerlo nosotros solos. Necesitamos a Jesucristo constantemente en nuestra vida y que Él esté libertando nuestra vida. Él es el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11, versículo 14. En los tiempos bíblicos un buen pastor estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para proteger a sus ovejas de los depredadores. Jesús puso su vida por sus ovejas y Él nos cuida, nutre y alimenta. El rey David defendía a las ovejas de las fieras del campo. Entonces, realmente Jesucristo fue el buen pastor. El buen pastor, el que dio su vida por sus ovejas. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero no tan solamente dio su vida. Ya eso es, como decíamos anteriormente, ya eso es, pareciera ser suficiente. Pero ¿qué hace aparte de esto? Él nos cuida, Él nos alimenta y Él nutre nuestra vida.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos llevará a lugares de delicados pastos. Allí Él nos pastoreará, apacentará. Entonces Jesucristo es el buen pastor. Él nos alimenta, Él nutre nuestra vida espiritual. Él es el verdadero alimento, Él es el buen pastor. Él nos protege, Él nos alimenta, Él sacia nuestra sed. Él nos hace estar en lugares tranquilos. Cuando estamos envueltos en problemas, en dificultades, el buen pastor va, nos rescata, nos toma en sus brazos, nos cuida, nos protege del peligro. El buen pastor nos da, nos da a conocer, nos muestra ese cuidado, ese interés que Él tiene por nosotros, que Jesucristo tiene por nosotros. Así como lo mencionábamos, que Jesucristo es el novio, que quiere tener una relación íntima con nosotros, que somos la iglesia, que somos la novia, también el buen pastor nos da a entender ese amor fraterno que Él tiene con nosotros, que Él descuida su propia vida, se despreocupa de sí mismo por vernos tranquilos a nosotros, por salvarnos a nosotros, por protegernos, por cuidarnos a nosotros. Jesús es el buen pastor. Jesucristo es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículo 17. El sumo sacerdote judío entraba en el templo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Capítulo 16 del libro de Levítico, ahí lo podemos encontrar el día de la expiación. El Señor Jesús realizó esa función por su pueblo en la cruz una vez y para siempre. Jesús es el sumo sacerdote, quien intercede por nosotros y quien ofrece sacrificio por nosotros, quien se ofreció a sí mismo en sacrificio, no por un año de perdón, sino por una eternidad de perdón. Y una vez solamente. El sumo sacerdote entraba una vez, una sola vez, pero al año. O sea que al año siguiente tenía que hacerlo otra vez. Pero Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Su sacrificio fue perfecto. Y aquí hay otro punto que podríamos analizar también que es, que es un tema que atañe a tanto cristianos como católicos como evangélicos. Nosotros como cristianos evangélicos creemos en que al momento de tomar la cena del Señor, la Santa Cena, donde comemos el pan, donde tomamos el vino, creemos que estos elementos representan la sangre y el cuerpo de Cristo, que son un símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la Iglesia Cristiana Católica, ellos consideran que el pan y el vino literalmente son el cuerpo y la sangre de Cristo. A esto se le llama la doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación, que es que en el momento de la Eucaristía, en el momento de, de la cena, el, el vino y el pan se convierten literalmente en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace cada domingo la Iglesia Católica? Y esto lo digo con mucho respeto, pero estoy hablando acerca de las diferencias que hay entre nosotros, los cristianos evangélicos protestantes y la Iglesia Católica, en que ellos creen que, o sea, lo que hacen ellos es comerse el cuerpo y tomarse literalmente la sangre de Cristo. Esa es la doctrina de la transubstanciación. A mí me han dicho, pero eso es una herejía, pero sí, literalmente eso es la doctrina de la transubstanciación y es una doctrina enseñada, practicada de la Iglesia Católica. Está dentro de lo que el magisterio de la Iglesia enseña y está estipulado dentro de la teología del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cada domingo ellos
realizan esto? Cada vez que se realiza la misa, la Eucaristía, los feligreses beben y comen el cuerpo y la sangre de Cristo. A diferencia de nosotros, que nosotros creemos que son símbolos, son representaciones de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y más y que apuntan también a eso, a recordar el sacrificio de Cristo, su obra, y a hacerlo, eh, hacerlo recordando, ¿cierto? Esto, y esperando la venida de Jesucristo, hacerlo hasta que Él vuelva nuevamente a la tierra, haciéndolo en memoria de Cristo. Eh, por eso que dentro de las iglesias católicas se les conoce, bueno, me estoy yendo del tema, pero es que por eso que en las iglesias católicas se conoce el lugar donde el sacerdote realiza la misa, donde realiza la Eucaristía, se le conoce como el altar. El altar es para dar un sacrificio. Y, y vemos que cada vez que se realiza la cena del Señor, se está sacrificando a Jesucristo nuevamente, porque para ellos literalmente el vino es la sangre y el pan es la carne de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. La Escritura dice que el sacrificio de Cristo fue perfecto y fue solo una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que solamente son representaciones? Porque si nosotros creyéramos que son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros estaríamos sacrificando nuevamente a Cristo, y el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz no sería un sacrificio perfecto y eficaz. Estaríamos desechando la eficacia del sacrificio de Cristo. Una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos. Porque Él es el sumo sacerdote, quien se entregó a sí mismo en rescate, por expiación de nuestros pecados, y no solamente por un año, ni 10 años, ni 100 años, ni 1000 años, sino que para siempre. Para siempre. Por eso que les comentaba eso. Es por eso que en la iglesia católica hay altar, porque se hace un sacrificio. ¿Y a quién se sacrifica? A Jesucristo. Por eso que yo siempre digo que la iglesia cristiana no aplica en la iglesia, en el contexto de iglesia evangélica cristiana evangélica, perdón, no aplica mucho el término de altar. Si bien no somos nosotros, nuestros cuerpos, nosotros representamos un altar, porque entregamos nuestra vida al Señor como un sacrificio, no por nuestros pecados, sino como un sacrificio de dolor grato, como un sacrificio de agradecimiento a Dios, como un sacrificio al servicio de Dios. Así, a eso es más aplicable dentro de la iglesia cristiana, pero que nuestros púlpitos se transformen en altar, nosotros no estamos sacrificando a nadie, mucho menos a Jesucristo nuevamente. Por eso que cuando muchos dicen pase al altar, eh, creo que no es tan aplicable hoy en día a las iglesias cristianas evangélicas. Por eso que nosotros tenemos púlpitos, porque predicamos en aquel lugar. Y cuando hablamos de altar, se le está dando, al tiro, al momento uno tiene el concepto de que el altar es un lugar santo, un lugar santísimo, que solamente los ungidos de Dios están ahí en el altar, que comúnmente es la parte eh, es la parte más alta de las iglesias, donde hay una tarima, eh, en donde se encuentra el púlpito, donde se encuentra, no sé, el pastor, los oficiales, pero tenemos que, tenemos que pensar o reflexionar mucho en eso que nuestras iglesias no son templos ya. Somos nosotros el templo, y nuestra vida es el sacrificio, que nosotros es el altar y el sacrificio a la vez que debemos presentar a Dios. El lugar que nosotros tenemos es un edificio que nos permite poder adorar a Dios, que nos permite poder reunirnos, pero no un altar para sacrificar algo, sino que es un lugar de reunión, un lugar de donde podemos congregarnos. Es como lo que era la sinagoga antiguamente. Bueno, me fui muy, muy lejos del tema, pero
Jesucristo es el sumo sacerdote y su sacrificio es perfecto, porque fue una vez y para siempre, porque su sangre fue la que nos quitó el pecado a cada uno de nosotros. Su sangre. Jesucristo, Él pudo hacer ese sacrificio porque tomó forma humana, lo hizo, derramó su sangre, ¿ya? Físicamente Él murió, ¿ya? Y en su naturaleza divina Él era el único que podía pagar aquel precio, porque nosotros habíamos ofendimos a un Dios eterno. Nosotros no podíamos ofrecer un sacrificio eterno. Solamente un ser eterno podría ofrecer un sacrificio eterno. Por eso Jesucristo fue quien tomó forma de hombre, ¿ya? No despojándose de su divinidad, pero tomando forma de hombre y muriendo por nuestros pecados. Así esa deuda eterna que teníamos con Dios fue pagada por Jesucristo, una vez y para siempre. Jesucristo es el Cordero de Dios, Juan capítulo 1, versículo 29. La ley de Dios requería el sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha como expiación por el pecado. Jesús se convirtió en ese cordero que mansamente permitió ser llevado al matadero, mostrando su paciencia en sus sufrimientos y su disposición para morir por lo suyo. Lo mencionábamos anteriormente. Él se ofreció como sacrificio, él tomó forma de hombre. Era necesario el derramamiento de sangre, como lo estipulaba la ley. Tenía que correr sangre para que hubiese el perdón de los pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso representaba la muerte del hombre. Muchos dicen, ¿por qué Dios es un Dios tan sangriento, tan cruel, que demanda de sacrificios animales, de sacrificios para el perdón de los pecados? Pero es que la consecuencia del pecado era la muerte. Y Dios establece este sistema de sacrificios por amor, por misericordia al hombre. Entonces el animal moría en lugar del hombre. La sangre de aquel animal representaba la sangre del hombre y esa sangre era la que hacía expiación, cubría el pecado del hombre. Entonces Jesucristo, él tuvo que tomar forma de hombre para que para entregarse en sacrificio, para que nosotros, el mundo, lo sacrificara. Nosotros decimos, los romanos lo sacrificaron. Los fariseos, los líderes religiosos lo crucificaron. Pero ¿quién tenía que hacer el sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento? El que pecaba ofrecía sacrificio. El que pecaba ponía las manos sobre el animal, simbolizando ese traspaso, esa identificación con el animal, y ese animal era sacrificado y morían como sustituto del hombre. Nosotros, toda la humanidad sacrificó a Cristo, lo puso en aquella cruz para morir. Quizás usted me pueda decir, pero yo no lo hice, pero inconscientemente fue el mundo el que puso a Jesucristo ahí. Pero Jesucristo se entregó. Pero nosotros pusimos a Jesucristo ahí por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Él tomó la cruz. Él se entregó como cordero, sin mancha. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mediador. 1 Timoteo 2:5. Un mediador es aquel que se coloca entre dos partes o dos personas para reconciliarse. O para reconciliar a estas personas. Cristo es el único mediador que reconcilia al hombre con Dios. ¿Se acuerda que estudiamos uno de los títulos que es el príncipe de paz? Que él no vino a traer paz, que significa paz mundial, como la paz mundial que el mundo quiere, como el mundo libre de armas, libres de violencia, sino que Jesucristo vino a instaurar la paz, a reconciliar al hombre con Dios. El orar, el, El orar a María o a los santos es idolatría, porque ignoran este ministerio tan importante de Cristo y le conceden la función de mediador a alguien más. Nadie murió por nuestros pecados, solamente Jesucristo. María pudo ser la madre, fue la madre de Jesucristo, fue bendecida por Dios, ¿cierto? Halló gracia ante los ojos de Dios, fue bendecida con esto, tuvo que ser una mujer
muy, eh, una sierva de Dios muy especial, porque Dios la escogió. Pero María no fue quien murió por nuestros pecados. ¿Ya? María no intercede por nosotros. Ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo, ni los padres de la iglesia, ni tanto santo que la iglesia católica ha elevado a una posición de divinidad. Nadie, ninguno de aquellos puede mediar entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, porque Él hizo este camino. Él formó este puente entre Dios y los hombres a través de su cuerpo, a través de su sangre, a través de su sacrificio en la cruz. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. La roca, Primera de Corintios 10:4, así como el agua fluyó por la vida de la para vida de la roca que golpeó Moisés en el desierto, Jesús es la roca de la cual fluyó el agua de vida viva de la vida eterna. Él es la roca sobre quien construimos nuestras moradas espirituales, para que ninguna tormenta la pueda sacudir. Entonces vemos que Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es nuestro fundamento, Jesucristo es como hay una alabanza tan hermosa y antigua, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Así como Moisés golpeó la roca para que fluyera agua y diera de beber al pueblo, así también Jesucristo es la roca que nos da de beber a cada uno de nosotros. Tiene mucho significado lo que es la roca, la piedra angular. Él es el agua de vida eterna. Entonces cuando Jesús estuvo conversando ahí con la mujer samaritana, Él le dijo, yo tengo un agua de vida. ¿Ya? La mujer samaritana le dijo, dame de beber de esa agua. Pero Jesucristo se estaba refiriendo a ese impacto que Él tiene en la vida del hombre, de la mujer. Que Él es el sustento vital para todos nosotros. Así como el pan, el agua, son alimentos vitales para nosotros, así Jesucristo también es vital para cada uno de nosotros. Jesucristo es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25, la encarnación de Jesús es el medio para resucitar a los pecadores a la vida eterna, así como somos resucitados con Él para una vida nueva. Jesucristo es la resurrección y es la vida. Entonces vemos cómo Él en su misma, en su misma vida, él reflejó todas estas cosas. ¿Ya? Y nos dan esperanza a nosotros, así como Él es vida, imparte vida a nosotros. Así como Él resucitó, también nos da una esperanza de que un día también resucitaremos físicamente, si es que no es antes la venida del Señor. Pero también Él ha resucitado nuestra vida espiritual. Estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, en delitos y en pecado, pero Él vino a darnos vida. Cuando estábamos muertos, Él nos vino a dar vida. Salvador, y esto no tiene más explicación. Él es nuestro Salvador. Él fue quien murió por nuestros pecados. Él nos dio libertad, Él nos sanó. Él con su vida nos mostró el Padre. Él nos ha dado salvación. Mateo 1:21, Lucas 2:11. Él salvó a su pueblo al morir y redimirlos, al darles el Espíritu Santo para renovarlos por su poder, al permitirles vencer a sus enemigos espirituales, sosteniéndolos en las pruebas y en la muerte, y al resucitarlos en el día postrero. La obra salvadora sigue. La redención de Jesucristo sigue. Porque Él sigue salvando, Él sigue redimiendo, Él sigue libertando. Y vemos que ya en Apocalipsis vamos a ver la obra redentora, la consumación de la obra redentora de Jesucristo.
Entonces, Él es nuestro Salvador. La vid verdadera proporciona todo lo que las ramas, los creyentes que somos nosotros, necesitan para producir el fruto del Espíritu, el agua viva de salvación y el alimento de la palabra. Él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramitas. Y si nosotros estamos en la vid verdadera, estamos ahí. Nosotros que somos pámpanos, somos las ramitas, vamos a llevar fruto. Pero dice, todo pámpano que no lleve fruto será cortado, será desarraigado de la vid verdadera. El que no está en la vid verdadera no puede llevar fruto. Entonces, si queremos ser fructíferos, si queremos tener fruto, si queremos ser productivos, tenemos que estar allegados a la vid verdadera. Tenemos que estar injertados, tenemos que estar ahí nutriéndonos de la vid verdadera, porque si Jesucristo es la vid verdadera, si Él es la viña, si nosotros somos las ramitas y queremos llevar fruto, tenemos que nutrirnos ¿de qué? Del agua que fluye a través o desde el interior de, de la vid, para nutrirnos nosotros, nutrir nuestra vida espiritual y así poder llevar frutos. Entonces, Jesucristo hace estas analogías muy buenas porque nos ejemplifican claramente cuál es nuestra necesidad de Él, lo cuánto que necesitamos de Él, lo mucho que necesitamos de Él. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el único camino hacia Dios, la única verdad en el mundo de mentiras y la única fuente verdadera de la vida eterna. Él personifica estas tres funciones en un sentido temporal y eterno. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma o llevan a Roma. Al comienzo así era, porque el Imperio Romano estableció una política de construcción de carreteras y caminos por el mundo que finalmente conectaban al imperio. Todos los caminos llevaban a Roma. Pero hoy en día todo esto es aplicable, es como dicho para aplicarlo en cuanto a las creencias religiosas. Todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones son iguales. Todas las religiones se parecen. Pero no. Jesucristo es el único camino. La única verdad. Él es la vida. Es el único camino, la única verdad. No existen otros caminos que nos lleven hacia Dios. Si fuese así, ¿por qué Jesucristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados? Siempre digo esto, si fuésemos nosotros tan buenos, si las obras fueran necesarias para ganarnos el cielo, como muchos dicen, entonces no hubiese sido necesaria la muerte de Jesucristo. Si todas las religiones son iguales, si todos nos hablan de lo mismo, ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados? O sea, hay una necesidad real en nuestra vida y esa necesidad, esa carencia que hay en nuestra vida, solamente la puede suplir Jesucristo porque Él es el único camino. Él nos muestra el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Podemos concluir, ya nos hemos extendido un poco, pero podemos concluir que la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. Como lo, como lo, como lo descubrió o como lo estudió Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores, todos estos hombres que iniciaron una revolución, ya, eh, pero arraigados en la palabra de Dios. Solamente la fe en Jesucristo es la que salva. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que Él proclamó, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Cristo. Como uno de los lemas también de la Reforma, solo Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos más de Él, tenemos una riqueza, o sea, tenemos un concepto tan rico, con una riqueza tan grande,
que nos permite conocer más de la obra de Jesucristo, del impacto que tiene esta obra en nosotros, de lo que el Señor sigue haciendo, del interés que el Señor tiene por nosotros, de quién es realmente es Jesucristo, que no fue un simple maestro, que no fue un maestro más, que no fue un hombre más, que no fue un profeta más, sino que que no fue un falso maestro, un falso profeta como lo, como lo describe el judaísmo, sino que fue un hombre hablando de su humanidad que realmente cambió la historia. Porque este hombre no tan solamente era un hombre, porque este hombre era el Hijo de Dios. Él era Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Yo Soy, el Verbo de vida, el Príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores, el Santo, el Juez, el Dios único, el Dios verdadero, el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne, la piedra angular, el primogénito de toda creación. No cualquiera, a no cualquier persona, a no cualquiera se le atribuyen tantas distinciones como a Jesucristo y como lo vemos en la Escritura. Hasta aquí llegamos al término de este estudio. Gracias le doy a Dios por cada uno de ustedes que estuvo ahí atento a la sintonía. Le invito a que siga sintonizando el programa, a que aquellos que escucharon el día de hoy por primera vez el programa se sumen, que sigan aprendiendo más de la palabra junto con nosotros, junto con todos los que formamos este programa, porque no soy solo yo, sino que también usted que está ahí escuchando, también es parte de todo esto. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo, gracias le doy a Dios porque nos permite estudiar estos temas y analizarlos y poder nutrirnos en nuestra vida espiritual y nos ayuda a capacitarnos en el estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les bendigo y que nos encontramos próximamente, los espero, en una próxima transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Que Dios le bendiga.